y la puedan leer a través del teléfono, tablet o computadora. Ya chicos, entonces para dar inicio a nuestra clase vamos a ir viendo entonces el objetivo, el cual, como lo había mencionado antes de tener estos problemitas, era obviamente tratar de relacionar el fortalecimiento del Estado moderno en Europa con los procesos de expansión territorial y la centralización comercial, utilizando herramientas geográficas y fuentes históricas. Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores, por si acaso, cuando vimos los mapas de cómo los reinos se fueron configurando a través del tiempo. Por ejemplo, cómo era el mapa de Europa en el año 1000, cómo era hacia el siglo XVI y al siglo XVII, y cómo obviamente surgieron muchos estados modernos, conocidos hoy día como los países que ustedes conocen, como es el caso de Portugal, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, entre otros más. Pero que durante este periodo que estamos estudiando, que es el periodo o la época moderna, vamos a ver que el Estado se va a ir fortaleciendo, se va a ir centralizando en la figura del monarca. Ya, mientras tanto voy a ir anotando las personas que están conectadas. Tengo presente a Anaís Leiva, a Christopher Leal, bienvenido Christopher. También tengo a Guillermo Contreras, ahí lo voy registrando en la lista. José Villanueva, a Kerem Béjar, a Marco Villanueva también lo tengo presente, y Miguel Manríquez. Muy bien. Vamos a esperar que se conecten algunas otras personitas más a la clase. Entonces, el título del día de hoy es el fortalecimiento del Estado moderno. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Quiero que anoten entonces ese título en su cuaderno. Fortalecimiento del Estado moderno. Vamos a leer, vamos a ver unos documentos en escrito, vamos a ir sacando ideas centrales, vamos también a observar una línea de tiempo, pero antes vamos a revisar un video que está en YouTube. Para eso voy a tener que sacar un poquito la presentación y mostrarle entonces la pestaña de YouTube. ¿Ya? ¿Anotaron el título de la clase? Fortalecimiento del Estado moderno. Bienvenida Millaray Collido a la clase del día de hoy. Ya. Me imagino que lo habrán anotado en su cuaderno. Muy bien, gracias Guillermo. Entonces, hoy día vamos a ver el fortalecimiento, o sea, cómo el Estado en la época moderna comenzó a acumular mucho poder. Y para eso vamos a ver un video que está en YouTube que habla sobre el nacimiento del Estado moderno. Me van a esperar un poquito porque tengo que configurar la pantalla para que la puedan revisar. El Estado moderno... Entonces, para poder mostrarles este video, voy a detener la presentación, voy a mostrarles ahora una pestaña y voy a apagar mi micrófono para que lo puedan escuchar sin ningún problema. Una vez terminada la revisión de este video, no lo vamos a ver completo, sino que lo voy a cortar como a la mitad, porque el resto ya es casi parte de la Edad Media, ¿ya? Por si acaso. Pueden ver la pantalla, ¿cierto? ¿Se ve YouTube? Sí. Ya, voy a apagar entonces el micrófono y quiero que escuchen con atención el video. En todo caso, esto yo lo voy a compartir después en el grupo para que puedan revisar el link sin ningún problema y también los contenidos que hemos visto el día de hoy. El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores.
Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristián I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el Antiguo Régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo-señor se desestabilizaron. La burguesía comercial y financiera se benefició por el mercantilismo y la expansión europea subsiguiente a la era de los descubrimientos. Durante la Edad Moderna se va a producir una transición del feudalismo al capitalismo. La apertura del mundo a los europeos con la era de los descubrimientos trae como consecuencia la primera economía mundial. Aparecen las primeras bolsas de valores como la de Ámsterdam y la de Londres. La Bolsa de Valores de Ámsterdam fue fundada en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y operaba con acciones y bonos. Semanalmente publicaba un boletín que se utilizaba como referente a la hora de ejecutar las órdenes de compra-venta. Las compañías privilegiadas tomaron el control monopolístico de rutas y productos. La clase comercial y financiera se fue fortaleciendo con el nacimiento del Estado moderno. Los nuevos estados modernos exigían más independencia de la Iglesia Católica Romana. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, también desvinculó sus lazos con Roma y fundó la Iglesia Anglicana. La causa fue que el rey quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía de Carlos V. El Papa de Roma, Clemente VII, se opuso a la anulación de su matrimonio. La respuesta del monarca fue romper con el catolicismo y erigirse como jefe supremo de una nueva iglesia, la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia anglicana guarda muchas similitudes con la católica, pero no depende de Roma. Tras la muerte de Lutero, el pensamiento de Juan Calvino cobró fuerza y se hizo mayoritario entre los reformistas. Calvino era un seguidor de las ideas de Lutero y convirtió la ciudad de Ginebra en un estado teocrático de corte totalitario. Los pastores se convirtieron en policías de la moral y los viajeros comprobaban asombrados cómo en aquella ciudad no había robos, ni prostitutas, ni asesinatos, ni lujos, ni alcohol, ni bailes, ni vicio de ningún tipo. Es preciso en este instante recordar que la Iglesia Católica condenaba fuertemente el cobro de intereses, censurando esta práctica con el nombre de usura. En la España católica, de hecho, el trabajo manual era algo deshonroso propio de seres de segunda. Los hombres de honor solo se manchaban las manos en la guerra. Por eso muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar. Sin embargo, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista, el trabajo dignificaba al hombre, y ser comerciante o prestamista acabó siendo una ocupación honrosa. Una moral consagrada al capital. Por ello estos países prosperaron y se enriquecieron. Y no es desacertado decir que por ello los países protestantes son más trabajadores, más austeros y ahorradores que los católicos. El calvinismo no solo se extendió por Europa, sino que los movimientos migratorios llevaron el calvinismo a Norteamérica. Los puritanos ingleses que viajaron en el Mayflower, los hugonotes franceses, los colonos holandeses de la Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, y los irlandeses escoceses presbiterianos de los Montes Apalaches. Los colonos calvinistas también fueron los primeros europeos que colonizaron África del Sur. Fueron conocidos posteriormente como Boers o Afrikaners. La reforma protestante liderada por luteranos, calvinistas y anglicanos había desencadenado un cisma europeo que se tradujo en cruentas guerras de religión. En Francia se persiguió a los hugonotes calvinistas. En la noche de San Bartolomé en París, el rey francés mandó ejecutar a más de 3.000 hugonotes. Las matanzas se extendieron por todo el país. En unos días los católicos se cobraron más víctimas que las que se cobró el Tribunal de la Santa Inquisición en toda su historia. Las tensiones entre católicos y luteranos también desencadenaron la Guerra de los 30 años, que si en principio tuvo un desencadenante religioso, terminó por convertirse en una guerra europea en la que las grandes potencias intentaron buscar su hegemonía. La feligresía católica europea se había reducido drásticamente. El daño infligido por la reforma fue enorme.
Hemos visto pues que el Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era autoritario. El poder estaba centralizado y era reconocido políticamente. El autoritarismo puso fin a las guerras civiles garantizando una paz interna que favoreció el progreso económico, con la expansión de nuevos mercados y rutas comerciales que se abrieron tras el encuentro con un nuevo continente. También floreció una nueva mentalidad, una concepción más abierta, en definitiva más moderna, que culminaría en el siglo XVIII con la Ilustración. Ya chicos, no sé si alcanzaron a ver algunos elementos claves de este video, que avanza muy rápido, que digamos, pero que nos muestra ciertos aspectos. No sé si le llamó la atención algo. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, con la situación de la religión, se hablara de que, por ejemplo, el catolicismo miraba en menos el uso del cobro de impuestos para enriquecerse, lo que nosotros le llamamos la usura. No sé si habrán escuchado ese término alguna vez. El usurero, la usura. ¿Han escuchado ese término, no? ¿Alguna vez? No. ¿No? Bueno, la usura, por si acaso, es un término que hace referencia a cuando una persona presta dinero, pero a cambio lo pide con muchos intereses para que esa persona después, cuando lo devuelva, pague no solamente lo que pidió, sino que también una cuota o un interés extra. Generalmente hoy día todos los bancos, casas comerciales que piden o prestan dinero, no lo prestan porque son buenas personas, porque dicen, esta persona lo necesita, ya yo le voy a prestar platita. No, lo piden porque ellos quieren ganar dinero, dinero extra. Ellos te pasan plata, pero a cambio te cobran intereses. Pero hoy día los intereses son regulados generalmente por el Banco Central o por leyes o instituciones que evitan de que una persona, por ejemplo, pague más de lo normal, ¿ya? Para no sobreendeudarse. Sin embargo, existen personas, hoy día incluso, que prestan dinero sin problema, le dicen yo te presto plata pero tú me lo devuelves en un cierto tiempo y con estos intereses. Ya, la persona por necesidad, por desconocimiento acepta, pero después se va dando cuenta que se metió en un problema donde a lo mejor va a tener que pagar más dinero del que había solicitado en ese entonces. Y esas situaciones eran muy reguladas por la iglesia. Al punto era que, por ejemplo, los católicos en la época moderna, considerando que los trabajos manuales como ser carpintero, ser campesino, trabajar con las manos en las minas, era considerado como algo denigrante, como de gente de segunda categoría. Y es por eso que muchos españoles, cuando tuvieron la oportunidad de venirse a América, especialmente gente pobre de España, decidieron aquí cambiar de vida y se hicieron ricos de un día para otro prácticamente. Pero obviamente la riqueza tenían que sacarla de algún lugar. En América, ¿a quiénes usaban generalmente como mano de obra para sacar el oro, cultivar la tierra, criar los animales, construir? ¿A quiénes usaban? Esclavos, muy bien. También a los indígenas. Y es por esa razón que los españoles comenzaron a crear esa sociedad en donde valoraban la pureza de piel, por así decirlo, y discriminaban a los que eran considerados como inferiores según ellos. Y esa cultura sigue hasta el día de hoy. Sin embargo, en Europa estaba ocurriendo una situación relacionada con la iglesia. La iglesia católica comienza a fragmentarse y aparecen nuevas religiones en donde establecen eso sí que el ganar dinero a través del comercio, el enriquecimiento, a través de las ganancias, las finanzas o los intereses con los impuestos, no era mal visto, sino que más bien es fruto del trabajo. Si una persona tenía los medios para poder hacerse rico, bien por ella. Y esa persona trabajaba y dignificaba entonces su labor. Es por eso que países como Alemania, como Inglaterra, como Finlandia, Dinamarca, son países muy ricos si los comparamos con otros como Italia, como España o Portugal en la actualidad. Y la sociedad alemana, por ejemplo, es muy austera, no es como la americana o la latina, ¿ya? Que en este caso somos buenos para la fiesta, para lo fácil, nos quejamos de todo, por así decirlo. Los chilenos, por ejemplo, trabajamos mucho, pero generamos poco, por así decirlo. Trabajamos demasiadas horas a la semana, pero producimos muy poco.
En cambio, los europeos trabajan poquito, pero lo poco que trabajan lo hacen bien. Y es por eso que son países tan ricos. Ellos, si quieren salir de vacaciones por un año, por así decirlo, necesitan solamente trabajar 2 o 3 años seguidos y después pueden darse el lujo que quieran. A ellos les pagan bastante bien. En cambio nosotros, aunque por más que juntemos mucho dinero, seguimos endeudados, seguimos trabajando y decimos, pucha, yo me saco la porquería, por así decirlo, trabajando día y noche por salir adelante y no veo progreso alguno. Y es porque culturalmente también tenemos esa idea de que mientras más trabajamos, más vamos a ganar, pero no es así. La idea es trabajar bien. Y eso es lo que se notó especialmente en la época moderna. ¿Cómo lo supieron aprovechar los reyes en esa época? Bueno, los reyes se dieron cuenta de que había un nuevo grupo social, que en este caso era la burguesía, y que este grupo iba a ser la clave para poder entonces fortalecer su poder. Quiero que leamos el texto que aparece a continuación. ¿Lo ven o no en su pantalla? Sí. Ya, dice, el Estado es una forma de asociación política que comenzó a emerger lentamente y sin ninguna coherencia interna, o sea, no tenía ningún sentido, ningún elemento que los uniera a partir del siglo XV y que difiere de sus predecesoras, como es el Estado griego, romano y el medieval. ¿Qué pasaba en esta época? En esta época en la que estamos estudiando comienza a acumularse el poder en la figura del rey. Lo que no quiere decir que, por ejemplo, en la antigua Grecia, en Roma o en la época medieval no existieran reyes. Lo habían, sí, habían reyes, pero la diferencia radicaba en cómo estos se organizaban y concentraban el poder. En este caso yo quiero subrayar algunas ideas, ¿ya? Vamos a ir subrayando de color amarillo. Dice que el Estado es una asociación política. Comenzó a surgir lentamente a partir del siglo XV, o sea, hacia finales del año 1400, hasta llegar al año 1500 prácticamente. Entre 1450 en adelante, comienza lentamente en Europa, algunos reinos como Portugal y España, a fortalecer y a concentrar el poder político en la figura de los reyes. Algo que durante toda la Edad Media, por ejemplo, estuvo dividido entre el monarca, había un rey, pero el rey no tenía todo el poder. De hecho, lo compartía con los señores feudales. Por ejemplo, tenía que pedirle ayuda a los señores feudales para proteger su reino, para cobrar impuestos. El rey no tenía su propio ejército, sino que tenía que acudir a pedirle ayuda a los señores feudales, el cual, si es que estaban en buenos términos, con el rey decían, ya, yo te voy a prestar un par de campesinos que pueden ayudarte en tu guerra. Pero el rey no era una persona tan poderosa como lo va a ser en la época moderna. En la época de los romanos, por ejemplo, Roma pasó de una monarquía a una república y finalmente terminó como un imperio. Sin embargo, en la época romana el poder estaba regulado por leyes, lo que se conoce como el famoso derecho romano. Y esto surgió a partir del periodo de la República, donde no había una sola autoridad, sino que habían dos, que en este caso eran los dos pretores o cónsules, que era la máxima autoridad de la Roma republicana. E incluso cuando Roma se transformó en un imperio, el emperador romano no lo hacía todo, ya que habían algunas cosas que eran de exclusividad del Senado. En este caso, el Senado romano era el encargado de hacer las leyes, mientras que el emperador era el encargado de gobernar. Por lo tanto, a diferencia del Estado medieval y el Estado romano, e incluso con los griegos, porque los griegos tenían ciudades independientes unas de otras, y en particular la ciudad de Atenas desarrolló la democracia, donde ahí era el pueblo el que participaba y elegía las decisiones, las leyes y en la forma de gobierno. En el Estado moderno que estamos nosotros estudiando, vamos a ver que el rey concentra todo. Ya no solamente tiene el poder ejecutivo, el de gobernar, sino que empieza a crear él mismo las leyes. Por lo tanto, a diferencia de los romanos, no necesita de un senado, o de los griegos de pedirle una opinión a los ciudadanos, o en el caso del Estado medieval, no necesitaba pedirle ayuda o pedirle la opinión a los señores feudales. El rey hacía lo que él quería. Y además de eso tenía el poder ejecutivo. Por lo tanto, vamos a ir colocando entonces esos elementos para poder recapitular, ahí se me pasó a mover, pero vamos a ir viendo entonces algunos elementos que se pueden destacar. La idea y práctica del Estado moderno se fraguó a partir del conflicto en que se vieron envueltos. Primero, los parlamentos medievales, que gobernantes centralizadores trataron de suprimir, ¿ya?
parlamentos medievales, o sea, los señores feudales que tenían que tener su palabra, se juntaban en la corte del rey, y muchos de ellos tenían harta influencia, donde los reyes trataron de suprimir. ¿Qué significa eso? ¿Qué es suprimir? En su computador siempre hay un botón que dice suprimir. ¿Qué es lo que hace ese botón? ¿Sabes lo que hace ese botón? ¿Qué es lo que significa suprimir? No. ¿No? Ya, significa borrar, eliminar. Por lo tanto, lo que trataron de hacer los monarcas en esta época fue tratar de eliminar el poder de los parlamentos medievales, o sea, de los señores feudales. Es el caso de Francia. Como se mencionaba también en el video, la iglesia tenía mucha influencia en la Europa medieval, pero en la época moderna los gobernantes querían tratar de conseguir obviamente mayor libertad, pero algunos trataban de obviamente seguir en buenos términos con el Papa, por ejemplo. Es por eso que la iglesia, en la medida que los gobernantes trataban de conseguir su autoridad y extender así su función moral, ¿ya? La iglesia trataban de aumentar su autoridad y extender su función moral, o sea, decir que ellos son los que tienen la verdad y que pueden decidir en nombre de Dios, o ellos tienen como un poder superior al terrenal, ¿ya? Trataron de establecer una relación con los súbditos, como es el caso de la Alemania durante la época de la Reforma, ya que los príncipes alemanes vieron la oportunidad esta vez de separarse del Papa y de establecer su propio reinado más independiente. Pero en el caso de España y de Portugal, por ejemplo, se vieron más fortalecidos porque hicieron alianzas con la Iglesia Católica. El rey de España, por ejemplo, tuvo hartos derechos sobre la Iglesia, ya que se comprometió el rey de España, o el reino de España, a proteger la cristiandad, a proteger al Vaticano. Y el Papa, o la Iglesia Católica, a cambio, le entregó entonces los derechos para que el rey de España pudiera, por ejemplo, en América, nombrar la iglesia, cobrar el diezmo, que es un impuesto a las personas para la religión, para la iglesia, y obviamente defender la cristiandad frente a los infieles, sean protestantes, sean judíos, musulmanes o cualquier otra religión. E incluso le daba el derecho a evangelizar a los indígenas para convertirlos y obviamente utilizarlos como más le fuera obviamente útil a los españoles. Aparte de la iglesia estaban los nobles quienes eran o atraídos al servicio del príncipe como miembros de la administración, en el caso de Italia o Suecia, para así ganar un aliado más que un enemigo. Fue otra forma en que el Estado obviamente comenzó a acumular su poder. Y a cambio cedían su influencia ante una burguesía, ¿ya? La burguesía es este grupo social asociado al comercio, al dinero, con el cual obviamente comenzaron a tener una gran relación entre el monarca, como es el caso de Francia. En Francia, el rey de Francia se dio cuenta que la nobleza no era tan útil como sí lo era la burguesía, y trató de relacionarse con ellos. El término Estado comenzó a ser utilizado poco a poco, pero con escasa precisión o coherencia, reflejando en parte la complejidad de la nueva experiencia. Dos son las contribuciones dignas de mención en clarificación del carácter de la nueva asociación política. Por un lado tenemos a Nicolás Maquiavelo, quien obviamente se le atribuye el término "el fin justifica los medios", aunque esta persona, Nicolás Maquiavelo, nunca lo dijo como tal. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez esa palabra, "el fin justifica los medios". Por ejemplo, si yo quiero tener un auto y no tengo plata, ¿cómo podría conseguir un auto si no tengo plata? Mi finalidad es tener un auto, ¿cierto? Si no tengo dinero, ¿cómo lo podría conseguir? Intercambiándolo, ya, muy bien, podría hacer eso con algo que tenga valor. Por ejemplo, si yo tengo una casa, pero no quiero vivir en una casa, sino que quiero movilizarme, puedo cambiarlo por un auto o un terreno, o tengo otras cosas que a lo mejor no me sirven o tienen un mismo valor, ¿cierto?
Hay otras personas que dicen, yo voy a hacer lo que dice Maquiavelo, voy a tratar de conseguir lo necesario por cualquier medio. Y, por ejemplo, en este caso algunos dicen, yo voy a robarme un auto. Mi objetivo es tener un vehículo, aunque sea robándolo, pero lo voy a tener. Aunque no es correcto, pero ahí se podría aplicar, entre comillas, el término el fin justifica los medios, ¿ya? ¿Alguno de ustedes vio la película de Los Vengadores? Sí, Sí, especialmente cuando salió Thanos. ¿Lo vieron o no? sí. ¿Qué hizo Thanos? Llamó como ¿Qué hizo Thanos? aliados. No. ¿Qué es lo que hizo al final Thanos con el chasquido? Parece que no vieron los Avengers. Los pillé. Eliminó a algunos. No algunos, sino que eliminó la mitad del universo. Muy bien, Guillermo. Y según él, ¿por qué lo hizo? ¿Qué justificaba a Thanos el eliminar a la mitad del universo? ¿Cuál era la justificación que tenía él? La paz. ¿La paz? No. ¿Que hay personas malas? No. Si usted, parece que ustedes no pusieron atención bien a la película, pero tampoco fue venganza. ¿Qué le hizo a la Tierra a Thanos? Nada. ¿Thanos eliminó a todos los malos? Tampoco. Siguieron existiendo delincuentes, asesinos, violadores, genocidas. Lo que hizo Thanos fue eliminar, entre comillas, la mitad del universo en forma aleatoria. Pero esa aleatoria significa que también eliminó, por ejemplo, a los médicos, a los soldados, a los gobernantes, a las personas que son buenas, a gente inocente. Y según él, lo que lo justificaba era que en el universo los recursos son finitos, o sea, tienen un fin, se acaban. Y la población de todo el universo seguía creciendo y creciendo. Según él, lo que hizo obviamente tenía una justificación y era para otorgar al resto de los que sobrevivieran o quedaran después de haber chasqueado los dedos, era prácticamente que pudieran aprovechar al máximo los recursos y tuvieran conciencia de que si no son capaces de controlarse, los recursos se van a agotar y en algún momento va a llegar otro Thanos a hacer de nuevo lo mismo. Pero lo que hizo Thanos es correcto, ¿no? Como dice ahí muy bien, que la balanza estuviera igualada. ¿Es correcto lo que hizo Thanos o no? ¿Qué creen ustedes? Moralmente. Algunas personas dicen que sí, otros dicen que no. En realidad es no, porque en ninguna parte la moral indica que sea correcto matar a alguien. Algunas personas dicen en Chile, ante tanta situación de violencia, violaciones, asesinatos de niños, mujeres, que condenen a las personas que cometieron esos actos a pena de muerte. Ya algunos piden eso. ¿Será correcto? Algunos dirán, el fin justifica los medios. Si con eso eliminamos a los delincuentes, a los ladrones, a los asesinos, a los violadores, que se haga. Pero no es moralmente correcto porque esas personas tienen derechos. A pesar de que ellos no cumplieron con los derechos de los demás, tampoco tenemos el derecho nosotros de exigir la pena de muerte para ellos. Pero eso depende de cómo sea visto moralmente en nuestra sociedad estas situaciones. Hay otras culturas donde, por ejemplo, hoy día en Filipinas, el presidente que está en Filipinas es muy polémico y desde que llegó al gobierno, él autorizó a todos los policías a ver si hay un delincuente, un traficante sorprendido, a dispararle, a matar. Ni siquiera a tomarlos detenidos, a dispararle. Y según eso, lo que él está haciendo va a evitar que la gente siga traficando y robando. Hasta el momento, en Filipinas, lo que ha ocurrido es que casi nadie quiere traficar, nadie quiere robar, porque si lo pillan ya saben cuál es el castigo. Y por lo tanto, entre comillas, él dice que lo que él logró, lo que él hizo, justifica entonces el objetivo final, que es buscar una sociedad entre comillas más segura. Pero eso también genera obviamente temor, porque al final tú le tienes miedo a la policía. En cualquier momento, si te pillan haciendo algo que a lo mejor ni siquiera es un delito, pero te pillan en sospecha, te pueden disparar a matar. A lo mejor porque un policía te vio en algo que a lo mejor él ni siquiera preguntó, investigó, llega y te puede disparar. Y eso le da un poder enorme a las policías y obviamente a los gobernantes
para mantener con miedo a la población. Y eso en una sociedad democrática no es correcto. Algo parecido ocurrió en la época de la Edad Moderna, donde los reyes podían hacer lo que ellos querían. Y Nicolás Maquiavelo obviamente consideró que el Estado como un reino autónomo y secular, que actuaba con arreglo a una moralidad excepcional. O sea, la moralidad estaba en razón, obviamente, de lo que el rey necesitara. Si el rey necesitaba eliminar a todos los malos, lo podía hacer porque según él tenía, obviamente, el poder para hacerlo. El rey podía eliminar, por ejemplo, a todos los delincuentes, a toda la gente que fuera inútil o que no aportara a la sociedad. ¿Quién se lo iba a negar? Total, era el rey, ¿cierto? Pero en una sociedad moderna, democrática como la que tenemos en la actualidad, esa situación no se podría considerar. El presidente Piñera no podría mandar una orden diciendo ya, eliminen a todos los que viven en las calles o sean vagabundos, o dispárenle a todos los que son delincuentes. Puede hacerlo, ¿no? No. No. Pero en la época moderna sí podía hacer el rey lo que él quería. Total, él era la máxima autoridad y no había nadie que se lo cuestionara. Eso es lo que dice según Maquiavelo, obviamente que el Estado tenía que ser un reino autónomo, o sea, no tiene que tener interferencias de otros estados o de otros poderes. Y tenía que ser secular, o sea, separado de la iglesia, porque la iglesia le podría decir al rey, oye, lo que estáis haciendo está incorrecto. Según la religión, Dios no permite, por ejemplo, el genocidio, el asesinato, la tortura. Pero el rey, obviamente, si estaba separado de la iglesia, podía hacer lo que él quería. Ese es el caso típico, por ejemplo, de Enrique VIII. Como el Papa no le permitió al rey Enrique VIII separarse de su esposa, Catalina de Aragón, porque no podía tener un hijo hombre para tener un heredero, el Papa le dijo que no porque según la religión católica el matrimonio es un sacramento sagrado, por lo tanto no se puede deshacer, no existe el divorcio. En el cristianismo católico no existe el divorcio, sino que existe la nulidad, ¿ya? Que es un concepto diferente. Pero como Enrique VIII no le gustó la respuesta que le dio el Papa, ¿qué es lo que hizo él? Aprovechando que Martín Lutero y otras personas más comenzaron a criticar a la religión católica en Europa, obviamente prácticamente decidió crear su propia iglesia y autonombrarse el sumo pontífice. Por lo tanto, de esta manera ya nada lo detenía y el rey de Inglaterra podía hacer lo que él quería. Se separó de su esposa, se casó con otras varias más y ninguna de ellas le pudo dar un hijo hombre, por lo tanto el problema no eran las mujeres, era él, ¿ya? Pero como el rey ya era la máxima autoridad, él hacía lo que él quería, ¿ya? Eso es lo que se le considera como la razón de estados, ¿ya? O sea, el rey tenía toda la razón y él podía hacer lo que consideraba como correcto. Y aparte estaba Juan Bodino, otro pensador, que resaltó su atributo de soberanía. Eso quiere decir que el rey era independiente, un poder único y absoluto que implica la capacidad de hacer y aplicar y garantizar la ley. Pero ¿quién hacía la ley? En este caso, el mismo rey. Por lo tanto, el rey podía hacer lo que él quería. Aún persisten desacuerdos acerca del momento en que el Estado moderno alcanzó su madurez. Hay quien propone que la Francia del siglo XVII, bajo el cardenal Richelieu y posteriormente a Luis XIV, con su frase «L'État c'est moi», que significa «el Estado soy yo». Otros piensan en Francia tras la radical eliminación del legado patrimonial y feudal con la Revolución de 1789, o sea, durante la Revolución Francesa, y otros en Prusia cuando subió al trono Federico Guillermo en el año 1740, o sea, el primer Kaiser o el primer Reich, ¿ya? No sé si habrán escuchado de Adolfo Hitler, quien hablaba de crear el famoso Tercer Reich, pero eso significa el tercer reino, un reino alemán unificado, grande y poderoso. En esta época moderna, incluso en la época medieval, Alemania no era un país, sino que estaba dividido en muchos principados pequeños. Y Federico Guillermo fue uno de los primeros en unificar prácticamente a toda Alemania, creando un gran reino alemán. Hasta el día de hoy prácticamente ese territorio consiste en la actual Alemania. Pero hubieron distintos reinos o distintas unidades donde se trató de fortalecer al pueblo alemán. Federico Guillermo fue el primero, ¿ya? Y su idea de sí mismo como el primer servidor del Estado. Federico Guillermo se autoproclamaba como el servidor del Estado, ¿ya?
como que él estaba al servicio del Estado, pero no del pueblo. Ojo, el Estado no es lo mismo que el pueblo. En la época moderna se consideraba el Estado como una organización política donde el rey estaba en la cima y tenía todo el poder. En la actualidad, el Estado es una unión entre territorio, población, autoridades, leyes y una finalidad. Y como hay varias autoridades, no hay un rey, no hay una persona que tenga todo el poder, sino que los poderes en Chile, por ejemplo, están separados en instituciones como el poder ejecutivo, legislativo y judicial, con el presidente, el Congreso, los tribunales, ¿ya? En la actualidad la situación o el concepto de Estado ha ido variando. Y su principal burócrata, ¿ya? Eso quiere decir que el rey era la principal autoridad, pero no era la única. Él tenía otras personas que trabajaban para el rey, que eran funcionarios públicos, pero que obedecían fielmente al rey. Otros, en fin, con el final del Sacro Imperio Romano en el año 1806 y la respuesta de los reformadores prusianos a esta crisis. En suma, estas experiencias contribuyeron al surgimiento gradual de la idea de un Estado abstracto e impersonal que controla un territorio consolidado y posee un sistema de cargos que se diferencia del de otras organizaciones que operan en el mismo territorio, ¿ya? Todo esto lo encontramos en Bobbio y Matteucci con Pasquino en el Diccionario Político publicado en México en el siglo XXI, ¿ya? En el año 1998 se publicó esto. Este documento nos muestra lo siguiente, que el Estado moderno es un Estado que se puede ver de distintas partes. Está, por ejemplo, la visión que tenía Nicolás Maquiavelo, Juan Bodino. Está, por ejemplo, de que durante este periodo comenzó un periodo de madurez, por así decirlo, donde los reyes comenzaron poco a poco a buscar esa idea de ser personas designadas por Dios y que tenían un destino, el destino de llevar a un mejor futuro, por así decirlo, al progreso de su nación, pero obviamente sin considerar al pueblo, sino que ellos se hacían como los visibles, como la cara visible de que ellos eran el pueblo y que el rey tenía la capacidad de tomar todas las decisiones políticas. En la actualidad, por ejemplo, los presidentes no pueden decir yo soy el pueblo porque el pueblo es el que elige a los presidentes y duran un cierto tiempo. Y por lo tanto, si el presidente hace las cosas bien o las hace mal, obviamente esto va a influir notoriamente en su desempeño. Para terminar, chicos, con esta clase y con la unidad, quiero que en sus cuadernos traten de completar igual esta línea de tiempo de la historia universal. La línea de tiempo la vamos a completar de la siguiente manera. En la parte que dice edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, en la parte superior vamos a colocar una fecha aproximada y a la parte inferior vamos a colocar el tipo de gobierno con algunos ejemplos de estos gobiernos que ocurrieron en cada periodo, para tener entonces sí una idea de cómo se movió entonces la transformación política de un periodo a otro, qué cosas cambiaron, qué cosas se mantienen. Por ejemplo, la edad antigua va aproximadamente, perdón, ¿lo pueden ver o no? Por si acaso. Sí. Sí, ya. La edad antigua va aproximadamente desde el año 4000 antes de Cristo, ¿ya? Hasta el siglo V después de Cristo. En el año 4000 ocurrió, por ejemplo, lo que nosotros conocemos, a ver, lo voy a ir acercando. Son 4 etapas. Lo pueden hacer en su cuaderno en formato horizontal, sería bueno, ¿ya? Voy a borrar esto y lo voy a hacer mejor. Por ahí. En el año 4000 antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Hasta ahí podríamos considerar la edad antigua. ¿Qué ocurrió en la edad antigua? ¿Qué tipo de gobierno existía en ese periodo? En la edad antigua encontramos, por ejemplo, los famosos reinos centralizados. Y ahí, por ejemplo, tenemos como el caso de Egipto, Mesopotamia. ¿Qué otra cultura antigua vimos el año anterior?
Vimos a China, India, ¿cuál más? Fenicios. Pero después encontramos, por ejemplo, organizaciones más de derecho, reinos con leyes o derechos, ¿cierto? Y entre esos casos teníamos, por ejemplo, la antigua Grecia y Roma. Eso habíamos visto, por ejemplo, en la época antigua el año pasado, en séptimo. Luego tenemos la época de la Edad Media. Vamos a cambiar de color de lápiz, vamos a irnos con un lapicito rojo para ir diferenciándolo. En esta época nosotros nos vamos a mover entre el siglo V y el siglo XV. La Edad Media aproximadamente duró unos 1000 años. La Edad Media se caracterizó primero que nada por la presencia de los famosos reinos germanos. ¿Se acuerdan o no de ellos? ¿Se acuerdan de los reinos germanos o no? Para después dar paso a un periodo conocido como el feudalismo. En este periodo es donde alcanza mayor notoriedad la nobleza. Nobleza terrateniente. ¿Qué significa eso? Que eran dueños de la tierra, ¿ya? La nobleza terrateniente eran los dueños de la tierra. Ahí le vamos a colocar una N un poquito mejor. En la época que nosotros estamos ahora estudiando, si seguimos viendo la línea de tiempo, nos vamos ahora a mover hacia la época de la Edad Moderna. Vamos a usar otro color de lápiz. Y la época moderna, como mencionamos, parte del siglo XV hasta el siglo XVIII. ¿Ya? Eso quiere decir hasta el año 1800 aproximadamente. El Estado moderno se desarrolló en plenitud durante esta época, obviamente en la época moderna, y en la que estamos nosotros viviendo es la edad contemporánea. A pesar de que hoy día, por ejemplo, consideramos moderno un televisor, un computador, un celular, por ejemplo, un vehículo como algo moderno. La época moderna en la historia es considerada como un periodo de transición o de ruptura con lo que ya se tenía en la Edad Media. En la Edad Media y en la Edad Antigua el mundo se pensaba que era de distintas maneras, que era plano, por ejemplo, que era más pequeño. No tenían idea de que existía América y otros continentes, otras culturas y otros pueblos, pero a partir de la época moderna ya se tiene una idea de que la Tierra no es plana, sino que comienza a crecer, es redonda y se dan cuenta que no están solos en este gran planeta, sino que existen otras culturas, otros territorios, y también la mentalidad del hombre comienza a cambiar. Ya no se enfoca mucho en la religión, especialmente en la religión católica durante la época medieval en Europa, sino que comienzan a darle mayor importancia a la figura del hombre. Y es ahí donde aparece el famoso Estado moderno. ¿Ya? El Estado moderno, el cual tiene la siguiente característica: es centralizado en el rey. Él tiene todo el poder, ¿ya? Su poder es absoluto. ¿Qué significa que sea absoluto? Todo el poder. Ya, tiene todo el poder. Muy bien. Tiene el poder político, el poder militar, el poder económico e incluso el poder religioso. O sea, ¿quién más quería una persona en esa época? Si usted tuviera la oportunidad de vivir en alguna época con todo el poder, así como superpoderes, por así decirlo, lo mejor hubiese sido haber estado en la época moderna, donde si usted hubiese sido un rey o una reina, lo tendría todo. Podría hacer lo que usted quería.
nadie le iba a decir lo contrario. Si alguno decía lo que usted está haciendo está mal porque ante los ojos de Dios usted se equivoca, bueno, yo hago mi propia iglesia y creo mis propias reglas, por así decirlo. Eso es lo que hizo, por ejemplo, Enrique VIII. Él aprovechó esa situación. Otros reyes aprovecharon de crear las leyes según su antojo, según su manera. Si el rey quería más dinero, hacía una ley para cobrar más impuestos. Si el rey quería un territorio nuevo, conseguía más recursos con los burgueses, armaba su ejército e invadía o controlaba ciertos territorios. Y así de esa manera los reyes se volvieron muy pero muy poderosos. Sin embargo, durante ese periodo se empezaron a producir algunos cambios. La condición de vida comenzó a encarecerse, ya que el comercio estimulaba la competencia, el alza de los precios y el uso del dinero. No toda la gente tenía acceso al dinero. Por lo tanto, aquellos que controlaban el dinero se volvieron muy ricos y el resto se volvió muy pobre. Como se mencionaba en el video anterior, pasamos de una economía feudal donde se producía lo justo y necesario para vivir, donde el campo era lo más importante, una economía agrícola, a una economía comercial donde el que tenía dinero podía obviamente comer y podía subsistir. Por lo tanto, pasamos del feudalismo al capitalismo, que es lo que tenemos en la actualidad. Y obviamente para terminar esta idea vamos a ir colocando entonces con el lapicito verde que la edad contemporánea a partir del siglo XVIII en adelante hasta la actualidad, que estamos en el siglo XXI, lo que predomina en la época contemporánea son las famosas repúblicas democráticas. Que no es nada nuevo por si acaso. La república fue inventada por los romanos en la época antigua, pero como Roma fue un caso excepcional y la democracia fue creada solamente en Atenas, a pesar de que la antigua Grecia era bastante grande, Atenas era una sola ciudad de la antigua Grecia, de las muchas que habían, la democracia solamente surgió en esa ciudad, pero estos principios políticos de república, de separar los poderes del Estado, y de democracia, donde es el pueblo el que participa y decide, es lo que conformó hasta la actualidad la época contemporánea. Y este periodo surge obviamente con la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y obviamente la independencia de los países de América, para luego transformar, por ejemplo, los países de Europa, de África y Asia en repúblicas que existen en la actualidad. De hecho, hoy día, por ejemplo, Inglaterra no es un reino, es un país. ¿Ya? Inglaterra es un país, Irlanda es otro, Escocia es otro, Gales es otro, y juntos forman la Gran Bretaña. A pesar de que hoy día, por ejemplo, en Inglaterra existe la reina Isabel II, es la monarca de Inglaterra, ella no gobierna. ¿Por qué? Porque cambió la situación. A partir de la época moderna a la época contemporánea, los reyes fueron perdiendo poder. Algunos siguen conservando reinos, pero ya no son como en la época moderna o la Edad Media, donde lo tenían todo o eran dueños de todo casi. El rey de España, por ejemplo, el rey Felipe VI, que está en la actualidad, él no gobierna España, el que gobierna es un presidente, elegido por la gente. En cambio, el rey de España llega al poder solamente porque, por herencia, por tradición familiar, tiene ese título, pero no gobierna. ¿Ya? A pesar de eso, sí tiene cierta influencia, es parte de la cultura y tradición de esos países de Europa. Pero en América, como el caso de nuestro país, en Chile, jamás tuvimos un rey. El rey que nos gobernaba ni siquiera era chileno, era español en esa época, y al lograr la independencia, Chile se organizó como una república democrática, siguiendo el ejemplo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que se había independizado mucho antes, después con los franceses, que ya con su revolución eliminaron a su propio rey. Es por eso que en Francia no hay reyes, a diferencia de Inglaterra y España, que sí tienen reyes, ¿ya? En Francia hubo una revolución que eliminó la monarquía e instauró la república como el sistema político que va a imperar hasta la actualidad, hasta el presente. Ustedes, cuando sean adultos, cumplan los 18 años, van a poder entonces participar de la política de nuestro país como ciudadanos. Algo que nunca hubiese ocurrido en la época moderna. Porque en la época moderna la palabra ciudadano ni siquiera era un concepto que se conocía entre la gente. Tampoco se conocía el concepto de derecho. El único que tenía el derecho para hacer lo que él quisiera era el monarca. Y en este caso el monarca absoluto, el cual tenía
todo el poder, lo tenía todo centralizado en su persona, ¿ya? Por lo tanto, a este periodo se le conoce como el famoso el antiguo régimen, ¿ya? ¿Anotaron esa línea de tiempo, no, en sus cuadernos? Sí. ¿Sí? Ya, si no lo alcanzaron a anotar, no se preocupen porque esto yo lo voy a compartir después con ustedes para que así lo puedan revisar sin ningún problema. Ya chicos, teniendo presente eso, hay mucha gente que me escribe por WhatsApp. Yo a esta hora no reviso mucho el WhatsApp, pero lo que alcancé a ver es que tenían problema de conexión. Pero si tienen problema de conexión, no se preocupen, van a poder revisar esta clase con más detalle posteriormente. Van a poder revisar este material y les voy a compartir los links para que así lo puedan tener sin ningún problema en sus cuadernos o en sus contenidos. Ya chicos, con todo esto yo doy por terminada la unidad número 1. En esta unidad número 1 de octavo año vimos cómo el poder del monarca se concentra en la figura del rey, ya con todos los poderes que antiguamente en la Edad Media lo compartía o lo tenía que dividir con los señores feudales, con la nobleza e incluso con la misma iglesia, que surge una nueva agrupación que es la burguesía, un nuevo grupo social ligado al dinero y al comercio. Se descubren nuevas rutas comerciales después del descubrimiento de Cristóbal Colón con la llegada a América. La Iglesia Católica comienza a transformarse lentamente en nuevas iglesias que surgen a partir de un movimiento de protesta contra su doctrina, contra sus ideas, ya que muchas personas se dieron cuenta de que lo que planteaba la iglesia no tenía ningún sentido, ninguna razón, como era por ejemplo el cobrar un dinero para adquirir el perdón de los pecados y acceder al paraíso, cuando perfectamente la iglesia decía que uno llegaba a través de las buenas obras, la fe en Cristo y en Dios, ¿ya? Y obviamente en cumplir los mandamientos y no comprando un papelito como era la indulgencia. Y todo esto también relacionado con la nueva forma de pensar y ver el mundo. Esto debido a que durante la época moderna surgió un movimiento conocido como el humanismo, donde el hombre era más importante ahora que Dios. Durante la época medieval casi todo estaba centrado en Dios. Si había una plaga, si había una enfermedad, si había un terremoto, un diluvio, un cataclismo, una guerra, era castigo divino. Y la gente no cuestionaba mucho eso. Pensaba ciegamente en lo que decía el sacerdote. Si había un terremoto era porque Dios se enojó con nosotros por pecadores, ¿ya? Hoy día todos sabemos que un terremoto se produce por un movimiento de las placas bajo nuestros pies, las placas tectónicas. Y no todo está relacionado o es culpa de Dios, sino que son cosas que ocurren en la naturaleza. Pero para eso se tuvo que hacer harto estudio y análisis durante el periodo moderno, con el famoso pensamiento humanista, el renacimiento artístico, que demostró esa idea de que el hombre ya no era el mismo, donde ahora lo individual, lo bello, lo hermoso, lo humano es más importante que lo divino, ¿ya? Y la época moderna es un paso previo para llegar a la época contemporánea, que es la que vivimos nosotros en la actualidad. La siguiente unidad que vamos a partir de la próxima semana a revisar tiene que ver con la formación de la sociedad colonial en nuestro continente, después de la llegada de los españoles a América. Y con eso doy finalizada la clase del día de hoy. Espero estén bien chicos, que hayan disfrutado el fin de semana junto con sus mamitas y que hayan estado prácticamente en familia para disfrutar el Día de la Mamá. Mañana viene el Día del Alumno, así que espero también lo pasen súper bien el día de mañana. Nos vemos chicos, que estén bien, se cuidan.